en Café con Voz. Mireya Cepeda, investigadora del IEP, está con nosotros, ¿verdad? Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el primer día nacional, de acuerdo a la Ley Especial de Lucha contra la Trata de Personas de Nicaragua. ¿Cómo estamos, Mireya? ¿Cómo andamos en esta línea? Me preocupa que de pronto andamos como los santos en esto de la trata de personas. ¿No sabes cómo son los santos? Dan 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Entonces no se avanza de manera continua, sino que va despacito, cuando veníamos en una línea en la que nos habíamos destacado con Chile a la punta de países que luchan efectivamente con la trata de personas. Bienvenida a Café con Voz. ¿Cómo te gusta el café? Fuertecito, pero también con voz. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos en la lucha contra la trata de personas? Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Café con Voz por la invitación. Definitivamente, como decías, hemos estado trabajando en la lucha contra la trata de personas. Casualmente el día de hoy es Día Mundial y Día Nacional contra la Trata de Personas, primer Día Nacional y segundo Día Mundial contra la Trata de Personas. Es importante señalar que si bien Nicaragua había estado repuntando a nivel internacional y siendo reconocida por la lucha que se hace contra la trata de personas, este año lamentablemente hay un retroceso en la lucha. Y el informe del Departamento de Estado es bastante claro en las recomendaciones que ofrece al Estado de Nicaragua del por qué se está retrocediendo, cuáles fueron las acciones que no se realizaron en materia de trata de personas durante el año 2014 y cuáles son las acciones que deberá emprender este año en caso de que no se desee que en 2015 volvamos a estar en el mismo nivel. ¿Cuáles son esos puntos en los que fallamos de acuerdo al Departamento de Estado? Una de las recomendaciones básicas del Departamento de Estado es que los niveles bajo los cuales se cataloga a un país, en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, es que la ley de protección de víctimas de los Estados Unidos es bastante clara en establecer de que no se cataloga más por el tema de enjuiciamiento, no se cataloga por tener específicamente una ley, sino más bien cuál es la lucha en protección y atención a las víctimas. Es decir, Nicaragua, una de las recomendaciones que da el departamento es que no se protegió efectivamente a las víctimas durante todo el 2014, no se remitió a las víctimas que se rescataron a organizaciones de sociedad civil, no se albergaron en albergues, valga la redundancia, especializados y no se les dio la rehabilitación adecuada al momento de... Es decir, no importa si pueden haber 100, 200 o 500 juicios y tantos condenados por la trata y tantos casos investigados, sino se está haciendo énfasis en qué pasa después de detectarlo. Es uno de los componentes que el informe aborda. Sin embargo, le dan mayor importancia al tema de protección y atención a víctimas. Nicaragua, anteriormente, estando en nivel 1, no contaba con una ley específica en materia de trata y aún así estábamos en nivel 1. Este año, si bien el informe cuando se estaba redactando no había entrado en vigencia la ley, ya estaba aprobada, pues teníamos la ley. Lamentablemente, entonces ya una de las recomendaciones que hacía el departamento anteriormente era contar con un instrumento jurídico específico en la materia. Sin embargo, ahora que lo tenemos, veremos cuáles son las acciones a emprender de parte de Estado. Desde sociedad civil, en el caso de IEP, hemos emprendido acciones desde el año 2011 con investigaciones, con campañas sociales, con otras acciones y herramientas que hemos emprendido en materia de trata y que creeríamos que hay un compromiso bastante establecido desde el IEP. Sin embargo, es importante destacar que este es un tema en el cual el abordaje tiene que ser compartido de Estado y sociedad civil. El tratamiento de las víctimas. ¿Cómo debería de ser ese procedimiento? Es decir, ¿a quién le correspondería? ¿El Estado tiene albergues? ¿Cuántos albergues tiene? Y si en estos albergues debería estar funcionando tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil para tratar a las personas que han sido víctimas de trata. Mira, no contamos con albergue especializado en materia de trata y pues por supuesto que no hay una diferencia también entre las víctimas mujeres y las víctimas hombres. La atención que se ha estado brindando a lo largo de los años es a través de albergues de organizaciones de sociedad civil como Casa Alianza, Quincho Barrilete en asistencia legal y las comisarías de la mujer en los albergues pues de la Policía Nacional.
Sin embargo, es bastante específico también un articulado de la ley 896, que es la ley especial e integral contra la trata de personas, en donde se establece la creación de albergues especializados en materia de trata. Pero acá tenemos un componente también importante, que es el financiamiento. El financiamiento, la ley extrae de que va a ser a raíz de presupuestos públicos, donaciones, subvenciones de proyectos y también de lo que se incaute de crimen organizado, porque recordemos que la trata de personas es un delito de crimen organizado. Ahora, de acuerdo a las estadísticas y viendo lo que ocurría hace una semana atrás, una mujer escapó de un burdel en Guatemala, siempre siguen siendo las mujeres las de mayor, mejor dicho, el blanco especial de quienes tratan a personas. Sí, lamentablemente sí, siguen repuntando mujeres y niños, lamentablemente. Sin embargo, la víctima depende mucho de la modalidad del delito de trata. Trata de personas tiene alrededor de 11 modalidades. Está la trata con fines de explotación sexual, con fines de trabajo forzado, mendicidad, adopciones ilegales, matrimonio forzado. Entonces, por ejemplo, en el tema de explotación sexual, trata con esa modalidad, principalmente mujeres, trata con fines de explotación laboral, principalmente hombres en el sector de construcción, ganadería, mendicidad forzada y adopciones ilegales, obviamente niños, niñas, y entonces varía, ¿verdad? Varía dependiendo de la modalidad la víctima. Vamos a una llamada telefónica, vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga que está en el teléfono. Aló. Aló, buenos días. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta a la señorita panelista. ¿Por qué esta organización no hace propaganda en todo Nicaragua? Porque la cantidad de jóvenes que son llevadas a Guatemala, a El Salvador, a México para prostituirlas es abundante y tiene muchos años de que esto sucede. Parece que no hay nada que lo detenga. Hasta hace poquito están en esa situación de la trata de blancas. Esto tiene muchos años y continúa. Las jóvenes de los departamentos, los jóvenes que viven fuera de las ciudades, son esas las que se llevan. Y aquí también en las propias ciudades. Me parece que les hace falta propaganda en las radios. Esa gente a veces no ve televisión, pero sí escuchan radio. Entonces hay que hacer propaganda bastante para que estas jóvenes no sean de esa forma tratadas. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos hablando casualmente de cuánto se divulga información relacionada con la trata de personas, cuánto invierte el gobierno a nivel de publicidad y cuánto en programas que prevengan la trata de personas. Esto y más luego del corte comercial. Disfruta de Café con Voz. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Cantebloc, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura.
Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Les recordamos que mañana el doctor Álvaro Ramírez estará con nosotros para hacer tratamientos de acupuntura para personas que tienen problemas en las articulaciones, problemas lumbares. 2270-9887, ahí los va a estar recibiendo nuestro amigo Alex Gómez para apuntar su nombre. 3 personas para que vengan a el canal 23 y sean tratados. Y durante el programa veremos los efectos, casualmente, de este tratamiento. Estamos conversando hoy con Mireya Cepeda, investigadora del IEP, sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. 2.5 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito, uno de los más lucrativos del crimen organizado. Mireya, antes de la pausa, una amiga nos llamaba y nos decía: hay poca publicidad o propaganda, decía ella, sobre advertencia de este delito. A mí me gustaría mencionar un poco el tema del concepto del delito. Por la trata de blancas, que ya no se ocupa. Es un término que ya no se utiliza por haberse considerado como un término discriminatorio. Entonces el término es trata de personas. Es un delito de crimen organizado y comete el delito de trata de personas quien financie, organiza, promueva, porque tiene muchos verbos, ¿verdad? Rectores. Aquella persona que traslade y que también, una vez llegada al punto de destino, a esa persona, a esa víctima se le explote sexual, laboral, extracción ilegal de órganos, entre todas las modalidades del delito de trata de personas. Es importante también destacar que el delito de trata de personas es muy diferente a la prostitución. Es más, la prostitución no es una actividad delictiva. Lo que está tipificado es el proxenetismo, que aquella persona que se lucra sexualmente del cuerpo de una persona, de otra persona. Entonces, contestando a la pregunta de la señora, ha habido a nivel nacional campañas tanto desde el Estado como desde sociedad civil. En el caso de IEP, el año pasado lanzamos una campaña que denominamos Vamos a cuidarnos juntas del delito de trata de personas. Era una campaña incluso binacional en Nicaragua y Costa Rica. En Nicaragua se centró en los puntos considerados de mayor riesgo. Estos son Somotillo, frontera con Honduras, en el occidente del país, Granada como una zona altamente turística en donde también se promueve mucho lo que es la trata con fines de turismo sexual, en caso de Huaspán, que es la costa caribe. Entonces hemos estado trabajando, nosotros hemos llegado a los territorios con esta campaña, incluso con todas las herramientas didácticas que nosotros hacemos, que son investigaciones, manuales metodológicos, versiones populares incluso de la ley, una de ellas. Entonces estamos en un proceso de formación, en un proceso de darle a conocer a la gente qué es el delito de trata, porque muchas veces la gente se siente ajena a que puede ser víctima de, pero incluso pueden llegar a ser. Y ese es uno de los puntos. ¿Cuánto está clara una persona
de que puede ser objeto de este delito de trata de personas, porque sentimos que de pronto nosotros no somos vulnerables a él, o sea, somos infranqueables, pues, y a veces vamos caminando en esa línea y ni siquiera nos damos cuenta. Una de las herramientas que hoy en día se está utilizando muchísimo para captar víctimas es el tema de las redes sociales. Los tratantes están captando víctimas a través de Facebook, de Twitter, de otras redes sociales. Incluso muchas adolescentes pasan horas en una computadora sin siquiera su familia, su mamá, su papá, poder determinar qué es lo que está haciendo esta adolescente. Sin embargo, hay que implementar medidas, hay que estar alerta. Efectivamente, consideramos que no somos vulnerables ante el delito, pero podríamos estar ante ello. Entonces, es importante llamar a la gente a conocer qué es el delito de trata de personas. Desde IEP también se han lanzado, como te comentaba antes, campañas sociales, campañas de formación de capacidades, campañas de concientización y de prevención. Prevención principalmente porque lo que nosotros evitamos es que se violen derechos, ¿verdad? No apuntamos más a algo de que, por ejemplo, denuncie, porque la gente todavía no sabe qué es trata de personas. Entonces, denunciar muchas veces sí, es sumamente importante. Sin embargo, la prevención es una de las cosas que primero habría que hacer en materia de trata de personas. Acá dice un amigo, ¿cuánto invierte el gobierno en campañas para combatir la trata de personas? Antes de la ley 896, el Estado obviamente recibe donaciones también y de cooperación internacional, incluso de organizaciones internacionales, y ha emprendido también procesos de campañas de sensibilización. Sin embargo, desde el año pasado ha habido también una ausencia de parte del Estado para prevenir el delito de trata de personas y dar a conocer qué es. ¿A qué se debe? O sea, ustedes que trabajan, buscando cómo canalizar o cómo articular Yo creo acciones. que el gobierno el año pasado se centró en un proceso de incidencia legislativa, que fue todo este proceso de la aprobación de la ley, de creación de la ley, presentar el anteproyecto de ley, crear institucionalidad en torno a la trata de personas, que si bien ya está la coalición nacional, actualmente se crea un nuevo comité ejecutivo que habrá que ver, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, darle seguimiento al cumplimiento estricto de la ley, y yo creería que esas fueron las acciones que se prendieron el año pasado desde Estado, y se reconoce efectivamente porque la ley era demasiado importante, principalmente en un componente de protección y atención a víctimas. ¿Cuánto ha invertido? Ahora con la nueva ley, la 896, hay un artículo que es sobre el tema de presupuesto, que es a través del Presupuesto General de la República, que lo que se espera es que haya una reforma. ¿Hay porcentajes determinados en ese artículo? Hay un porcentaje y principalmente va a ser distribuido para las instituciones de gobierno que atienden casos de trata, principalmente Ministerio de Familia, Policía Nacional, Migración y Extranjería y Ministerio de Gobernación, que la coalición nacional está adscrita al Ministerio de Gobernación. Ahora, se forma un comité y está la coalición. Son dos cabezas, uno está supeditado al otro, están en los mismos rangos. ¿Cómo quedó eso en la ley? El comité ejecutivo tendrá un rango mayor que la coalición. Ellos están a cargo de la aprobación de la política pública en materia de trata. Una de las recomendaciones que se dieron al anteproyecto de ley y donde IE participó en la consulta ciudadana era de que la coalición nacional era uno de los pequeños espacios de instituciones de gobierno, de Estado, donde participaba sociedad civil y Estado. Entonces, yo creería que esta burocratización de dos instituciones haciendo lo mismo. Prácticamente sí tienen las mismas. La única variación de funciones es que es la creación de la política y la aprobación de la política pública como tal. Entonces, desde el año pasado también ha habido poca participación de sociedad civil en la coalición nacional. Incluso el informe del Departamento de Estado lo destaca. Y esas son las cosas que también desde sociedad civil invitamos a la coalición nacional a seguir trabajando como veníamos trabajando durante el 2013. Acá hay un mensaje que dice: quisiera saber si la recomendación del Departamento de Estado sobre trata de personas, de nuevo a los amigos que nos están viendo y escuchando, es que las víctimas reciban atención o si es que la atiendan los ONGs. O sea,
¿Es que reciban atención o es que específicamente las atiendan ONGs? No, que reciban atención en primera instancia de parte de las instituciones de Estado, en este caso Ministerio de la Familia, Policía Nacional, o dependiendo de qué institución es la que hace primeramente el rescate de la víctima. Después viene un proceso obviamente de investigación en donde la víctima obviamente se hace a un lado por un proceso de rehabilitación. Y efectivamente, como no existen albergues especializados, la recomendación del informe del departamento es que una vez que la víctima esté en un lugar seguro y no en peligro de obviamente posiblemente ser víctima nuevamente, sea remitida a organizaciones de sociedad civil o a albergues donde sea atendida de manera también atención psicológica, atención de rehabilitación, medicina, todo lo que tenga que ver con una atención integral a la víctima. Ahora, hay un miedo, y esto ha sido manifiesto a través de diferentes casos que se han planteado, de las víctimas cuando vuelven a sus países. Es decir, luego de ser víctimas o ser tratadas y llevadas a burdeles o a ser explotadas laboralmente o sexualmente, vuelven al país y tienen miedo de denunciar lo que les pasó, porque se trata de redes de crimen organizado. En este caso, la muchacha que habla de Madrid o de Somoto la semana pasada, dice que una señora pues que iba a vender ropa muy humildemente, le dijo que podían conseguirle trabajo en otro país, que era muy buen salario, les dijo cómo tenían que pasar la frontera porque iban varias personas con ella misma. Ella tiene el valor de venir y denunciar lo que pasó, pero hay muchas mujeres que, sabiendo que se trata de una red muy fuerte y que pueden venir a pasarles la cuenta, como decimos, deciden callar. ¿Cómo se puede tratar eso? Estamos asumiendo que la víctima sabe, pero muchas veces las víctimas no saben que están en un delito de trata de personas. En este caso, principalmente los modos de captación de la víctima, obviamente, es de aprovecharse los tratantes de factores estructurales. Estos factores estructurales pueden consistir en que la persona tiene una aspiración de vida bastante alta, entonces obviamente consiente irse a otro país bajo el engaño de que va a tener un trabajo muy bien remunerado. Sin embargo, cuando ella está ya en el país de destino, es explotada sexualmente, y entonces ahí donde se dan cuenta. Si esta víctima es rescatada en ese país, o sea, puede ser rescatada por organizaciones de sociedad civil o puede ser rescatada por instituciones gubernamentales. ¿Qué pasa? Hay un proceso interinstitucional y de cooperación entre países, el país donde es esta víctima y el país donde está siendo explotada. Entonces juegan protocolos de repatriación. Esta víctima, según protocolos internacionales, puede acceder a quedarse en ese país, e incluso se le da asistencia humanitaria, se le dan visas obviamente especiales, y puede incluso hasta llegar a trabajar después de un proceso de rehabilitación. Si esta persona decide trasladarse a su país de origen, entonces también el gobierno del país de origen tiene que brindarle la atención y la asistencia adecuada a esa víctima. Pero por eso te digo, estamos asumiendo que ella sabe que está en un delito de trata. Muchas veces las mujeres o los hombres, los niños adolescentes pueden llegar a salir. Hay una salida y salen sin ayuda de nadie. Entonces eso es como obviamente llegar al país y decir me pasó esto, pero como la persona quizás no sabe que estaba siendo sujeto de un delito, lamentablemente no denuncia. Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? Se cayó la llamada. Acá hay un comentario que dice: vuelva a marcar 2270-9887 y lo sacamos al aire con su inquietud. Si la intención es que las ONG tengan a cargo la atención de víctimas, no van a conseguirlo porque el gobierno es alérgico a las ONG, dice este amigo que nos está, o amiga que nos está viendo o escuchando. Es bastante interesante recalcar que este no es un tema político. Estamos ante un tema donde hay víctimas, producto de una actividad delictiva de crimen organizado. Hay bastante trabajo y hay bastante conciencia de parte del gobierno en decir de que obviamente trasladar a las víctimas a las instituciones o a las organizaciones que tienen años de experiencia en atención de este tipo de actividades delictivas. Entonces no se trata de si esto es político o no es político, porque es un tema social. Hay víctimas de por medio y es a lo cual tenemos que trabajar.
Es importante esa articulación. Ahora, ¿hay alguna manera como darle seguimiento a las denuncias que se hacen? O sea, desde la ONG no basta con que se juzgue a una persona por víctimas, por tratar a personas, sino ¿dónde va esa red? ¿Hay alguna institución? Porque la policía hace su investigación, pero hay a veces, se conoce de personas que están involucradas en esto. ¿Hay algún tipo de seguimiento al origen de la trata? Sí, hay seguimientos investigativos. Por ejemplo, una investigación de trata de personas de parte de autoridades policiales puede llegar a durar hasta 1 año, pero se tiene que tener certeza que esa investigación que se está haciendo es de una actividad delictiva de trata de personas, incluso de un delito de crimen organizado. Entonces se trabaja en ello. Yo creo que no hay que negar el esfuerzo que se ha hecho en materia de lucha contra la trata de personas a nivel nacional, tanto desde las instituciones gubernamentales como desde las organizaciones de sociedad civil. Como te repito, es un tema en donde hay bastantes compromisos institucionales, público-privada, y que es en ello que tenemos que trabajar. Y en el caso de la judicialización de los casos, eso basta con eso, porque hemos llevado a los juzgados 14, hemos investigado 38, hemos investigado 14 y los 14 hemos encontrado a 10 culpables. Basta con decir eso, porque a veces nos enfocamos en la parte de las cifras y no en lo que está en el fondo. Es importante porque eso te permite determinar la problemática de una actividad delictiva como tal. Sin embargo, y repito, el tema de atención y protección a las víctimas después de un proceso judicial también es sumamente complejo, es sumamente interesante el abordaje que se tiene que hacer. Sin embargo, también es importante recalcar que la víctima no participa en todo el proceso judicial. La víctima, hay una entrevista única, y en caso de que se requiera otra, pues se hace, pero bajo algunos niveles de protocolos institucionales, porque lo que se evita en todo momento es la revictimización. A mí me resulta bastante irresponsable que siempre se ande buscando un testimonio de víctima, siempre se ande buscando o exponiendo a la víctima a que diga qué fue lo que le pasó. Yo creería que es necesario tomar conciencia de que las víctimas no necesitan decir a cada rato qué fue lo que les pasó. Con determinar o informarse sobre qué es el delito y cuáles son las modalidades, los medios bajo los cuales se capta, el tránsito bajo el cual se circula a la víctima, es suficiente para poder determinar el grado de complejidad, el grado de deterioro que pueda producir una comisión del delito de trata de personas en una víctima. Entonces, por acá, Luis, ¿solo si es de carácter lucrativo económico puede tipificarse como trata de personas? ¿Perdón? Solamente si es de carácter lucrativo económico puede tipificarse como trata de personas, es decir, solo si se obtiene dinero a cambio, solo si hay dinero en medio del proceso. La trata de personas es necesario que hayan 3 componentes principales. La captación bajo engaño, bajo coacción, bajo violencia, el traslado de la víctima, ya sea interna o externamente. Internamente me refiero a que sea trasladada de zona rural del país a la parte centro o cualquier otro destino, siempre y cuando no haya cruzado frontera. La trata externa, que es el cruce de frontera, y la explotación. Obviamente es un delito lucrativo, donde obviamente se explota para obtener un lucro. Recordemos que el segundo delito de crimen organizado que mayor ganancia genera después del narcotráfico. Entonces estamos hablando de que hay un lucro de por medio en explotación de una víctima. Acá hay otra pregunta que va en la misma línea. Dice, cuando se habla de que se explota laboralmente, entre comillas, ¿qué parámetros se utilizan? ¿Es que no se les paga nada? ¿No se les paga el salario mínimo? ¿No se respetan jornadas laborales legales? Efectivamente, si es trata con fines de explotación laboral, obviamente ya no es básicamente solo un incumplimiento a la norma laboral, sino que tienen que existir los otros componentes que mencioné anteriormente, que es la captación, el traslado de una víctima.
en septiembre se va a estar presentando un documental alrededor de este tema. Este año el IEP está trabajando nuevamente en un proceso de prevención, sensibilización y generar información en materia de trata de personas. Estamos elaborando una investigación sobre indicadores legislativos en materia de trata para determinar el cumplimiento efectivo de la ley. Por otro lado, se está elaborando un manual metodológico de prevención, el cual está acompañado de un proceso de campaña, continuamos con la segunda fase de la campaña que iniciamos el año pasado, y un documental, un corto documental que hemos denominado 3 años, 2 días, una salida. Este documental se va a estar presentando en septiembre de este año. La convocatoria va a ser abierta y en su momento vamos a aprovechar estos mismos espacios para difundir el mensaje. ¿Vas a volver a tomar café entonces? Vamos a aprovechar estos espacios para difundir el mensaje y continuar, obviamente. Esto es un compromiso institucional del IEP de seguir trabajando en materia de trata de personas y prevención de violencia, y invitamos a la gente a que se informe, sobre qué es trata de personas, cuáles son sus modalidades, cuáles son los elementos característicos del delito. Pueden visitar nuestra página de internet www.iep.org y nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como IEP. Gracias, Mireya Cepeda, investigadora del IEP. Es un tema de todos los días. A veces no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de un delito de tanta magnitud. Simplemente un país como el nuestro, donde la pobreza campea, sobre todo en las zonas rurales, es muy fácil que llegue alguien a ofrecer un trabajo, ya sea incluso, no nos confundamos que es solamente transnacional, es un asunto en que del campo a la ciudad se dan situaciones de explotación laboral, se dan situaciones en las que hay militares retirados y que son reclutados, me equivoco, reclutados por el crimen organizado por su conocimiento militar para formar parte de las bandas organizadas o criminales de los países del norte, de Centroamérica o de México. Así que hay que estar pendientes. Nosotros estamos llamados de todas formas a luchar contra estos delitos desde nuestra perspectiva, desde los medios de comunicación, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades. Así que tenemos que empujar en esa línea. Les agradezco su sintonía. Nos encontramos viernes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.